he leído artículos por ahí donde, por ejemplo, decían Antonio David Flores vuelve a Telecinco, o Antonio David Flores, mejor dicho, podría volver a Telecinco. Podría volver a Telecinco, ¿por qué? Porque no hay que ser muy listo para entender que si durante estos últimos meses han habido diferentes movimientos en Telecinco, donde, por ejemplo, Rosa Benito, que estaba vetada en aquella lista negra, aquella famosa lista negra de vetos, la hacen una entrevista o aparece... ¿dónde está? ¿Dónde está este mensaje? Aquí lo pongo en pantalla. Gracias. O donde aparece como colaboradora en los debates de supervivientes, pues entonces, claro, cualquier persona puede llegar a pensar, Rosa Benito le han quitado el veto. Pero es que aparte de que Rosa Benito le haya quitado el veto, haya hecho una entrevista en Telecinco, resulta que Olga Moreno va a Telecinco y también le hacen una entrevista. Y colabora en los debates de supervivientes. Pero es que después viene Amador Muedano y le hacen una entrevista también en Telecinco. Claro, cualquiera que piense un poquito más allá dice, cuidado, han ido quitando el veto de diferentes personas que estaban vetadas, pues podría ir Antonio David a Telecinco. Claro, él podría ir a Antonio David a Telecinco, a partir de ahí parece ser que provoca diferentes noticias en los medios de comunicación donde Antonio David va a Telecinco. Antonio David estará en Telecinco y Rocío Carrasco estará en Televisión Española. Antonio David tiene llamadas telefónicas con directivos de Telecinco que son fructíferas. Y como esto, una serie de bombardeos hacen reaccionar a la opinión pública, por ejemplo, a través de redes sociales, y a partir de ahí donde existe otro debate social y se me sigue machacando y se me sigue haciendo daño, porque está mal visto si Antonio David va a Telecinco según los medios de comunicación, porque está bien visto que Antonio David vaya a Telecinco por todo el daño que le hicieron. Una vez más, Antonio David, sin querer, está ahí y vuelve a ser motivo de polarización y vuelve a ser motivo de odio, de dar de comer a muchos, de que se vuelva una vez más a difamarme. Yo quiero decirles un apunte a este respecto. Lo único que les pido, por favor, es que cuando yo tenga que tomar cualquier decisión, seré yo el que diga la decisión que tengo que tomar. Y obviamente lo comentaré aquí. Yo me revelo en mi canal, en vuestro canal, y os lo comentaré a todos vosotros. Pero no porque sea una cosa nueva, sino porque es algo que llevo haciendo desde que monté este canal y me sirve como altavoz. Porque sí es cierto, me han nombrado un par de veces en Telecinco, pero yo estoy donde estoy. Y estoy aquí en los estudios centrales de mi casa, emitiendo para Andalucía, España y el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, quiero decirles con esto que si en algún momento yo tuviera que pronunciarme al respecto de cualquier cosa, seré yo quien lo haga. Por lo tanto, no me gustaría que llegaran a pensar, a interpretar cosas que salen publicadas y que yo en ningún momento he dicho absolutamente nada. Eso se los pediría, por favor. Bien, después, por otro lado, hay otras, muchas más cosas de las que hablar, como por ejemplo, yo me gustaría todo esto que estoy hablando plantearlo con esta pregunta. Ha ido Rosa Benito, pongamos, ¿no? En el caso, ¿no? En estos últimos meses lo que ha ocurrido, ¿no? La secuencia de hecho ha sido Rosa Benito, Olga Moreno, Amador Moedano. ¿Alguien ha parado a pensar por qué ellos han ido al programa? O han ido, mejor dicho, a Telecinco. Lanzo la pregunta. ¿Hay alguien de vosotros que sepa responder a esta pregunta? Nadie sabe contestar a esta pregunta. Bueno, aquí está. Aquí está la respuesta. Esa es la respuesta a la pregunta. Ninguno de ellos ha denunciado a la cadena. Pero claro, después no hay negociaciones, no han llamado por teléfono, no. Los altos directivos, ya está presentada la macrodemanda. La macrodemanda está presentada, tal. Ni mi despacho de abogados, ni yo le hemos dicho absolutamente nada a ningún periodista de que hemos presentado una macrodemanda. Pero es que ni yo mismo, aquí delante de todos vosotros, les he dicho, ya está presentada la macrodemanda. No lo he hecho, ¿verdad? Ustedes no saben por mi boca que la demanda, la macrodemanda está presentada. Yo no he dicho absolutamente nada. Vale, aquel que piense un poco más sabe que a mediados del mes de marzo se cumplen 4 años del inicio del documental y que por lo tanto la acción judicial tenía una fecha de caducidad que era a mitad del mes de marzo del 2025. Quiero deciros con esto,
El que piense un poquito más allá sabe que por fechas la macrodemanda tendría que estar presentada, pero sobre esa macrodemanda no se ha dado ningún dato. Cuando digo no se ha dado ningún dato es porque ya con esto creo que es significativo el deciros que ni por parte del despacho de mis abogados ni por mi parte hemos contado absolutamente nada referente a esa macrodemanda. Bien, por lo tanto yo no he comentado absolutamente nada a ningún periodista, ni en mi despacho de abogados tampoco. Ni tengo ni delante, ni a mi derecha, ni a mi izquierda, ni detrás a ningún periodista. Es que estoy un poco cansado de ese mantra de Antonio David es un manipulador. Antonio David maneja la prensa como quiere porque lleva 30 años en este negocio. Antonio David conoce, manipula. Antonio David sabe lo que tiene que hacer. Antonio David tiene una mente fría y calculadora y es un gran manipulador. Ya está bien con ese mantra que vendieron en Telecinco. Ya está bien, por favor. Dejen de difamarme, por favor. Hace 4 años ocurrió esto. Lo voy a compartir con vosotros en pantalla porque creo que es interesante recordar. Federico Jiménez Los Santos me llamó por teléfono y yo respondí unas preguntas que me hizo. Y estas son las preguntas. ¿Cuál es el momento en que tú has estado peor? El momento en que tú lo has pasado peor. El primer día, Federico. Cuando llegas. Para mí el primer día del documental para mí fue muy duro de verdad. Muy duro porque me pareció todo muy injusto, ¿sabes? ¿Cómo puedo decirte? Para mí no... Para mí, sinceramente, fue un golpe bajo, un golpe sucio, y yo sabía lo que iba a provocar todo esto y me hizo muchísimo daño. Te juro de verdad que aún no estoy ni recuperado siquiera. Sigo teniendo mis heridas y espero que el tiempo las vaya curando. Pero créeme de verdad que ese primer día para mí me destrozó la vida. ¿No sabías nada de lo que iba a ocurrir? Absolutamente nada, Isabel. Absolutamente nada. ¿Y cómo has vivido el comportamiento de gente que ha estado contigo durante una década, compartiendo plató, compartiendo horas, compartiendo copas? De pronto, no de la noche a la mañana, de la mañana a la tarde, no solamente no te conocen, sino que te juzgan, te condenan, te llaman maltratador y te ponen verde. Eso quizá habrá sido también, después de lo de tu familia, lo peor. Sinceramente, fíjate, el día que yo entré a trabajar ahí, sabía dónde entraba a trabajar y sabía con quién iba a trabajar. Y esto no ha cambiado la opinión sobre mí de muchas de las personas que trabajan ahí y sobre todo de la gente que realmente no aparecen, que son los que ponen el dinero. Y después de haber vivido, sufrido y padecido todo esto, me sigo manteniendo en mi misma opinión. Son unos mercenarios. No es telebasura, es telesangre. Y creo que bueno, pues que es justo y merecido, sobre todo porque la sentencia no tiene desperdicio en absoluto. La señora juez le pega un repaso importante a la fábrica de la tele y hace ver que la justicia, como yo he comentado en muchas ocasiones, se celebra donde se tiene que celebrar en sede judicial, no en un plató de televisión. ¿Cómo has conseguido mantenerte callado? Porque ¿qué? Tortilla del Exatín por la mañana, porque cada mañana, cada día era dentro de... El juicio ha sido inacabable. Ayer todavía salía Carlota Correa diciendo que ha padecido mucho por defender a Rocío Carrasco. Va a tener que defenderse de la justicia, porque hay que ver cómo aparece retratada en la sentencia. Aunque te lo dijera el abogado, una cosa es saber lo que te conviene y otra cosa es lo que puedes hacer. ¿Cómo has aguantado tanto tiempo y te has mantenido en no hablar? Ahora ya la sentencia en buena parte habla por ti. Pero ¿cómo has conseguido callarte con las ganas, o sea, morderte la lengua, supongo que casi todos los días? Fíjate, Federico, ha sido complicado, ¿eh? Créeme de verdad que ha sido complicado porque cuando tienes la verdad de tu mano, cuando tienes 25 años de hemeroteca que ciertamente avalan a alguien que bueno, pues ha tenido una vida pública conocida por todos y te señalan de esa forma, con esa etiqueta tan cruel, esa lacra social que hay en la actualidad, que vivimos por desgracia, con gente más cercana, más lejana, pero que todos sabemos cómo padecen
te plantean muchas cosas y dices, ¿qué haces? ¿Contesto? ¿No contesto? ¿Entro? ¿No entro? Igual lo que pretenden es llevarme al redil y que continúe el show, pero el show en este tipo de lacras no, es que no debemos de hacer justamente eso. Se puede hacer show, se puede hablar de otro tipo de cosas, de historias, pero concretamente de esto no. Y eso fue el principal motivo que me hizo estar callado, y de que justamente este es el primer golpe. A partir de aquí van a venir muchas más, porque no les voy a perdonar a ninguno de ellos lo que me han hecho, a ninguno de ellos. Y cada uno de esas personas que están ahí van a ir al juzgado. Voy a sentar en ese juzgado a Adrián Madrid, a Óscar Cornejo, que son los responsables de la fábrica de la tele, esos que no aparecen en ningún sitio, a esos que no se les reconoce, esos que tienen un patrimonio que la gente se escandalizaría del dinero que tienen esa gente en su cuenta corriente, a base de hacer daño y sangre y de destruir familias. No. Federico, muchísimas gracias. Gracias por haber defendido la justicia, el Estado de Derecho, por ser, como eres, una persona que no se casa con nadie. Me gustaría conocerte en algún momento, y igual tomando un café podría ser que cambiaras de opinión sobre mí. Ya son 46 tacos los que tengo, no son los 25 de antaño. Eso nos pasa a todos. Fíjate, yo estaba en el PC. Bueno, por supuesto, bueno. Y es cierto que es verdad, ¿no? Bueno, a la broma que te decía del tema de la edad y tal, es verdad que la edad te da cierta madurez y, hombre, claro. Y no dejas de reconocer que cuando tienes 20 y tantos, e incluso 30, e incluso 60, sigues equivocándote. Pero sí es cierto que te agradezco de corazón el haber defendido la justicia, no haberte cambiado de chaqueta, que ya en el periodismo es complicado, y dar las gracias a toda esa gente a las cuales te has dirigido. Hay otra parte, recogiendo esas últimas palabras de esa entrevista a Federico Jiménez Los Santos, donde hablaba de que eran responsables todos los que habían hecho daño a mi familia y por ende a mí, y eran todos, absolutamente todos responsables. Hay un vídeo de un Antonio David Flores, accionista de Mediaset España, que se gastó 30 euros en comprar 5 acciones, ya que estaba vetado en la cadena Mediaset poder entrar de nuevo y aprovechar mi condición de accionista y poder explicarles lo que habían hecho el comité ejecutivo de una cadena como responsables, lo que había hecho una productora, lo que había permitido el presidente de la cadena, actuando como los capos italianos de la mafia y asentando una serie de bases donde, a mi entender, como accionista de la cadena, habían conseguido destrozar la imagen, la reputación, la credibilidad de una empresa como Mediaset, el daño que habían provocado los accionistas con esa pérdida de audiencia y como consecuencia de dinero a los accionistas, aprovechando aquello de que yo era uno de los perjudicados de esa gran mentira de la televisión. Claro, el problema de todo esto es que muchas cabezas que piensan que son inteligentes, que muchos de ellos lo son, se piensan que son los inteligentes y que el resto del mundo es imbécil y es idiota y es un borrego. Y por desgracia para ellos, afortunadamente hay mucha gente que no lo son. Comparto con todos vosotros, familia, la intervención en la Junta General de Accionistas en el año 2022 de Mediaset España de un socio accionista de la compañía, que es Antonio David Flores. Don Antonio David Flores Carrasco. No sé por qué el portavoz, da igual el nombre, sigue estando en Mediaset. No sé por qué este señor se traba cuando es el turno de palabra del accionista Antonio David Flores. No sé por qué se traba al decir mi nombre y mi apellido. Gracias. Tiene la palabra el accionista don Antonio David Flores Carrasco. Buenos días, estimados señores accionistas, señores miembros del Consejo de Administración a los que me dirijo. Me dirijo a ustedes en primer término para denunciar la vulneración que se ha realizado del derecho de información que ejercité en fecha 6 de abril, ya que ustedes, a través del secretario del Consejo de Administración, se negaron a facilitar parte de la información solicitada
bajo el pretexto de que la misma no se encontraba dentro de los puntos del orden del día presente, que podía causar perjuicio para la sociedad por razones competitivas o que podía causar perjuicio para la sociedad por poder ser utilizada con fines extrasociales o cuya publicidad podía perjudicar. Concretamente, toda la información que se ha negado se refiere a las preguntas realizadas al respecto del documental Rocío, contar la verdad para seguir, al cual se refiere expresamente el estado de información no financiera del ejercicio 21 que se va a someter a esta, en el que ustedes hacen constar en sus páginas 112 y 113, y cito textualmente, el documental puede suponer un punto de inflexión en la mirada sobre la violencia machista, puesto que generó un debate que ocupó todas las esferas y tuvo un calado en segmentos sociales que habitualmente se encuentran alejados de esta materia, poniendo a los partidos políticos en la misma dirección a navegar contra la violencia de género. Además, tengo que denunciar que ustedes han publicado en una página web, publicación que acompaño como anexo, a esta intervención para que quede incorporada en el acta de la Junta, solo las preguntas que formulé en el derecho de información ejercitado y que han sido contestadas. Pero no han publicado las preguntas que no han obtenido respuestas, ni tampoco la negativa alejada por ustedes para rehusar la contestación de las mismas, circunstancias que no solamente determinan la falta de transparencia en el funcionamiento de los órganos sociales de esta sociedad, sino la ocultación que se está realizando al resto de accionistas de la negativa a dar contestación a preguntas realizadas en el ejercicio de un derecho legalmente reconocido. Volviendo a la negativa a dar contestación a todo lo referente al programa Rocío, contar la verdad para seguir viva, debo hacer constar que en su contestación al derecho a información, ustedes, señores del Consejo, han reconocido, pese a negarse a contestar a una pregunta tan sencilla como si conocían las resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento que por violencia de género la señora Carrasco instó contra mí y que finalizó con una confirmación del auto sobreseimiento provisional por parte del Tribunal Supremo. Si tenían toda la información para formular la afirmación que realizan en el estado de información no financiera anteriormente referido. Sentado lo anterior y en base a que tenían toda esa información y por tanto el reconocimiento implícito que además conocían toda la documentación que sirvió de soporte para realizar el documental, no olvidemos que ustedes tienen la responsabilidad del control de contenidos de los programas que se emiten en esta cadena Telecinco. Ustedes, si mantienen la información no financiera que se está sometiendo a aprobación en los términos anteriormente referidos, están asumiendo la responsabilidad de que en dicho documental se haya acusado de violencia física y psíquica a una persona a la que la justicia ha investigado y ha determinado que no hay indicios racionales de criminalidad, contra él. Segundo, que al día siguiente de la emisión de dicho documental y con causa en el mismo se procediera a mi despido en directo de la productora de la fábrica de la tele y por extensión de todos los programas de Mediaset con el faldón del teléfono 016 contra el maltrato. Que en dicho documental se haya publicado y expuesto documentos de un procedimiento de menores, incluidos informes psicológicos, procedimientos estos, como bien saben, de especial reserva y protección. Que en dicho documental se haya expuesto una declaración judicial prestada por mí y sometida al carácter reservado de las actuaciones judiciales y, sin embargo, no se haya dado publicidad a la declaración íntegra prestada por la denunciante en el procedimiento de violencia de género que pone de manifiesto las contradicciones y distinta versión de la ofrecida en el documental a lo declarado ante la sede judicial. En dicho documental se hayan publicado documentos e informes de forma deliberadamente sesgada y ocultando datos e informaciones que han desvirtuado ante la justicia las acusaciones contenidas en dicho documental. Que en dicho documental y en los programas realizados al respecto del mismo se haya ejercido una verdadera violencia contra mi hija, Rocío Flores Carrasco, causándole lesiones psicológicas. En definitiva, en ejercicio del derecho de información, les solicito en este acto, que ustedes manifiesten si en el estado de información no financiera ustedes están manifestando que yo, Antonio David Flores Carrasco, soy autor de un delito de violencia de género y de violencia vicaria, pese al conocimiento que tienen de las resoluciones judiciales firmes que se han dictado en el procedimiento de violencia de género seguido contra mí. Si alguno de los miembros del Consejo de Administración ha mostrado su oposición a la publicación de documentos
de un procedimiento de menores y, en su caso, por favor, se identifique al mismo. Si ustedes, como miembros del Consejo de Administración, consienten y han aceptado todas las conductas realizadas por la productora, la fábrica de la tele, para causar daños psicológicos a mis hijos. Les recuerdo, señores, señoras, que tengo una hija de 9 años, especialmente daños causados a mi hija Rocío Flores. En caso de que algún miembro de este Consejo no haya consentido dichas conductas, le agradecería de corazón sea identificado de la misma forma. Si ustedes, como miembros del Consejo de Administración, van a seguir consintiendo la contratación y emisión de programas de la fábrica de la tele, y si van a seguir manteniendo la participación del grupo de un 33% del capital en dicha sociedad, cuando esta productora no solamente ha emitido el documental y los programas referidos al mismo, sino que además se encuentra investigada como persona jurídica y 3 de los 4 que eran directores del programa Sálvame y más de 4 redactores del mismo se encuentran igualmente investigados ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid por delitos de revelación de secretos en más de 140 personajes públicos de forma ilegal a través de la base de datos de la policía. Uno de los directores de Sálvame, don David Valdepera, se encuentra pendiente de juicio por la publicación en el programa Sálvame, emitido en Telecinco, de la ficha policial de uno de esos de más de 140 personajes públicos sobre los cuales, por revelación de secretos, se está investigando a la fábrica de la tele. En uno de los programas de la fábrica de la tele, el empleado de Mediaset, don Jorge Javier Vázquez, manifestó textualmente en el programa Sálvame que era un programa de rojos y maricones, discúlpenme, manifestaciones sectarias que excluyen a la audiencia y aparte de los espectadores. En otro de los programas de esta productora emitido por Telecinco en el año 21, el trabajador de la fábrica de la tele, señor Kiko Hernández, propició el odio a la etnia gitana por cuanto refirió que ante una supuesta amenaza de mi familia, hablando algo así como despectivamente de que éramos gitanos. Continúo, que en un programa de la fábrica de la tele, emitido en Telecinco con posterioridad a la emisión del documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva, se realizó una entrevista a don Pepe Navarro, condenado por sentencia judicial por lesiones a la señora Martín. Y cuando una periodista del mismo programa le interpeló sobre este particular, el presentador, empleado de Mediaset, don Jorge Javier Vázquez, censuró la actuación de la periodista, llegando a manifestar que no quería volver a compartir plató con él. El propio empleado de Mediaset, don Jorge Javier Vázquez, en otro programa de la fábrica de la tele, insultó, agarró y expulsó del plató a una mujer, a la señora Olvido Hormigos. Estas deplorables actuaciones han sido continuas y se siguen fomentando en los programas de la fábrica de la tele, hasta tal punto que el programa Sálvame de Luz, donde se entrevistó hace unas semanas a doña Vanessa Martín, víctima de la agresión por la que fue condenado el señor Pepe Navarro, 3 meses después de la entrevista realizada a don Pepe Navarro, el trabajador de la fábrica de la tele, Kiko Hernández, puso en duda y cuestionó la sentencia firme dictada por la justicia de este país. Debido a la gravedad y el perjuicio económico y reputacional que todo este comportamiento está provocando a esta entidad, de forma tal que incluso se ha generado un movimiento en redes sociales a través de diferentes plataformas, como por ejemplo Twitter, un movimiento en redes sociales encabezado por la Marea Azul, a la que, por cierto, en la fábrica de la tele se la trata de menospreciar, denominándola la charca azul. De rechazo a los contenidos de dicha productora y, por extensión, a los programas de Mediaset, les solicito que los consejeros, si son tan amables, de forma individualizada, se pronuncien sobre el mantenimiento en la parrilla de contenidos de programas producidos por la fábrica de la tele y la participación en el capital social de la misma referida en las cuentas anuales. Asimismo, les solicito, si son tan amables, que me informen sobre si el responsable de contenidos de Mediaset, cuya identificación ustedes no han querido manifestarme en la contestación al derecho de información ejercitada por mí y o el responsable del Compliance de Mediaset, han informado al Consejo de Administración de la publicación de informaciones obtenidas ilegalmente en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid por revelación de secretos. Por favor, si ustedes, como miembros del Consejo de Administración, han tenido conocimiento de que, como consecuencia del derecho de información ejercitado por mí con carácter previo a la celebración de esta Junta, se publicitó la emisión de 2 resúmenes del documental
Rocío, contar la verdad para seguir viva. El primero de ellos emitido anoche y el segundo, entiendo que mañana. ¿Hasta cuándo y por qué se sigue apoyando, señores, a la fábrica de la tele? En el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, ya que me imagino que este Consejo de Administración habrá sido ya informado de que la audiencia de la reposición del capítulo en prime time anoche tuve una audiencia de un 7%, en consonancia con las últimas audiencias que se han producido en programas de la fábrica de la tele con la aparición de doña Rocío Carrasco. En este orden de cosas, me gustaría preguntar al Consejo de Administración, si son tan amables, si alguna de los miembros del mismo tiene un interés directo o indirecto en la fábrica de la tele. Si la dimisión de la consejera a la que ustedes aluden en la contestación al derecho de información que he ejercitado está relacionada con las cuestiones anteriormente referidas. Espero que este Consejo de Administración no se escude en que las preguntas realizadas no se encuentran dentro del orden del día. Gracias por haber escuchado conmigo y visto estos 14 minutos de mi intervención en la Junta General de Accionistas. De aquí, como bien saben, porque me han acompañado a lo largo de estos 4 años, sucedieron muchas cosas, muchas cosas. Dentro de esa argumentación que les di, podéis comprobar cómo hablo de la fábrica de la tele, podéis comprobar cómo hablo del documental, podéis comprobar cómo hablo de la operación Deluxe, y a todos ellos les hago saber el daño que han provocado a mi familia y a mí. Y les digo que en el caso de que alguno de ellos no supiera todo esto, ya que habían negociado con la lacra de la violencia de género y habían apoyado a una corriente radical de la política de nuestro país, ganando dinero, insisto, de la violencia de género, si había alguien dentro de todas esas personas que estaban ahí delante, que es el comité ejecutivo de Mediaset, que no supiera que ese documental estaba basado en una falsedad, que ese documental y esa narrativa de Rocío Carrasco estaba basada en una falsedad porque había una sentencia llevada hasta el Tribunal Supremo de un juicio que nunca se celebró porque nunca la justicia vio que yo tuviera algo que ver, tuviese cualquier tipo de relación con que esos hechos que estaba relatando la señora Carrasco fueran ciertos y tuvieran algún tipo de relación conmigo. Les ofrecí la oportunidad de que a la hora de poder contestarme por escrito, alguno de ellos al menos dijera: yo desconocía que hubiera una sentencia donde el señor Flores no estuviese condenado. Todos guardaron silencio. Todos guardaron silencio a cada una de las preguntas que les hice. Contestaron por escrito, pero contestaron como si yo te pregunto qué tiempo hace hoy en Málaga y tú me contestas y me dices que en Málaga se come pescadito frito muy rico. Ahí aventuré muchas cosas que con el tiempo terminaron pasando. Vosotros decís que valiente, no te tembló el pulso, no te tembló la voz. Obviamente no estaba nervioso. Lo que era una persona herida porque le habían hecho daño a lo que realmente quieres, que es tu sangre. Y yo sí agradecí que detrás mía, porque yo ahí no estaba solo, detrás mía había un movimiento de personas que se llamaba La Marea Azul y que ese movimiento en un futuro les iba a explicar que lo que habían hecho era una injusticia. Destrozaron la compañía, destrozaron el canal de televisión, arruinaron a muchos accionistas, dejaron de estar dentro de la cotización de Bolsa Española, dejó de existir Mediaset España, fue absorbida, comprada por un grupo empresarial italiano. Ya no están aquí, ya están fuera, en Holanda, donde el tipo impositivo es más económico que el español y donde han perdido más de 1,5 millones de espectadores. Después de todo esto, hicieron caso a algunas cosas, como por ejemplo a que desterraran de sus sociedades y de su compañía a la fábrica de la tele, a Óscar Cornejo, a Adrián Madrid y cada uno de los componentes de la fábrica de la tele. Ahora digo una cosa, estuve ahí, no estuve solo. Durante estos 4 años he agradecido siempre, continuamente, siempre, cada vez que hago directos, cada vez que puedo dirigirme a todos vosotros, os agradezco el apoyo, el cariño y el respaldo que me habéis dado, porque me habéis sostenido muchas veces de pie. Tengo otra cosa que es fundamental en mi vida, que ha sido la que ha permitido que probablemente no cometiera
algo donde ellos pudieran alegrarse, que son mis hijos. Y ese es el motivo por mantenerme de pie, por mantener la cabeza fría, por tener los pies en la tierra, en el suelo firme y por seguir revelándome. Después de todo esto, lanzo una pregunta y digo, sí, antes de la pregunta, digo, sí, lo he leído por aquí un comentario que me habéis hecho. Efectivamente, muchos de vosotros habéis dicho, la gran mayoría de los que están ahí ya no están, quedan algunos. Otros, desafortunadamente, no terminaron como el capo de la mafia, el famoso capo de la mafia, en prisión, pero probablemente con algo que, si cabe, es peor que el no tener libertad, que es perder la dignidad por dinero y decir cuánto daño hice por dinero. Y lo peor de todo es tener la conciencia sucia. Corleone terminó en prisión por otros delitos de los que realmente eran su negocio o su fuente principal de negocio. Desafortunadamente, en este caso, ninguno entrarían en prisión y sinceramente es una pena. También les digo una cosa, aunque incluso siendo así, si de mí dependiera que entraran en prisión, les digo aquí que les perdonaría. Sin embargo, ellos sí quisieron hacerlo conmigo. Ellos quisieron verme en prisión, quisieron probablemente que hubiera cometido un acto del cual se hubieran alegrado muchísimo. Pero yo sí les hubiese perdonado la posibilidad de entrar en prisión. Curioso, ¿verdad? A lo largo de estos 4 años necesitábamos una serie de cosas que tenían que ocurrir. La primera, una sentencia en mi despido de una cadena de televisión por mediación de una organización jerárquica criminal, como así queda claro en la documentación que aporta la Policía Nacional de nuestro país al Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid. Organización jerárquica criminal, por lo cual están imputados y a pesar de que hagan todas las trápalas, todo lo que quieran hacer, si realmente hay justicia, tendrían que ser condenados. Después de tener esa sentencia firme del despido laboral, tuvimos que aguantar que alguien vendiera mediáticamente que con un supuesto intento autolítico se cargara la responsabilidad a una chica, en este caso mi hija, donde había sido manipulada por su padre y que a la hora de participar en la defensa de un programa en el que iba a participar su padre, esa manipulación había conseguido llevar a la madre de esa chica a intentar llevar a cabo un intento autolítico. Por lo tanto, no hay que ser muy tonto para entender que esto, según ellos, es ejercer violencia vicaria. Después vendieron la moto de una posible reapertura de la causa, mediante iban pasando los capítulos y los debates de esa gran mentira de la televisión, el documental Rocío Carrasco contar la verdad para seguir viva. Y pasaron los días y los meses y casi un año y no movieron un solo documento en el juzgado para solicitar la reapertura de absolutamente nada. Pero sí que hubo borregos que estuvieron engañados, esperando, confiando en que esa persona a la cual siguen, quieren y la entienden como una salvadora porque representa a la mujer maltratada, sí que iba a interponer acciones judiciales para reabrir la causa. Les engañó. Nos faltaba otra cosa más, ya que todo el tema, que ellos lo conocían, porque ya venía de atrás, de la denuncia interpuesta por violencia de género en el ámbito psicológico y también en el ámbito físico, que no se le olvide a nadie, una vez que todo eso estaba finiquitado, faltaba otro detalle más, que era el juicio, la querella que me interpuso Rocío Carrasco hace 10 años por el delito de alzamiento de bienes, estafa procesal. Y digo por qué faltaba esta pieza, porque el documental se basó en la violencia de género, denuncia interpuesta por violencia de género y denuncia interpuesta por un delito de alzamiento de bienes. Teniendo el despido o teniendo resuelto la violencia de género, teniendo resuelta la sentencia del despido y teniendo resuelta la sentencia del alzamiento de bienes, donde, insisto, en estas últimas dos se basa el documental, y después de haber llegado marzo del 2025, ¿hay alguna persona en España que piense que yo no voy a ejercitar acciones legales contra todos y cada uno de ellos, contra todos
y cada una de esas personas que me llamaron maltratador? ¿Alguien piensa en este país que yo no iba a emprender acciones judiciales? En estos 4 años he leído muchos comentarios, muchos comentarios. Si han conseguido hacerme daño o no, no se los voy a decir, pero quien tiene que saberlo lo sabe, que es la justicia de nuestro país. Pero durante esos 4 años seguían difamándome, seguían dañando mi honor, mi credibilidad, mi reputación, y decían que yo no tenía, ¿cómo decían? Que bueno, que no iba a ser capaz de demandar a Rocío Carrasco, que no iba a demandar a nadie, que cómo era posible que con todo el tiempo que había pasado no lo hubiera hecho ya, que cómo era posible tantísimas cosas y que yo guardara silencio. Guardé silencio porque no podía hacer otra cosa, solo guardar silencio, esperar a que la justicia se pronunciara y tener paciencia y tiempo. Obviamente esa macrodemanda se interpuso y se interpuso con la intención de resarcir mi honor y el daño que se me ha hecho a mí y por ende a mi familia, a todos y a cada una de esas personas que intervinieron en estos últimos 3 años y medio en la gran mentira de la televisión. A partir de aquí quiero decirles algo, lo que lean, que no sea algo que haya salido de mi boca, les pediría por favor que lo consideren papel mojado. Y lo que oigan, que no haya salido de mi boca, les pediría por favor que lo consideraran como ruido. Y ahora ya puestos en estas, me apetece ponerle un vídeo, porque con este vídeo creo que me servirá para decir algo. Voy a compartir con vosotros el vídeo, si me permiten, vamos a verlo y ahora termino diciendo algo. Lo tengo por aquí, lo comparto con vosotros en pantalla, lo escuchamos. Lo más importante para mí es que no tengo un novio que no demanda cuando lo llaman maltratador. Eso es muy importante para mí. Lo vuelvo a repetir. Que no tengo un novio que no demanda cuando lo llaman maltratador. Otra vez, tercera, pero más de cerca, porque en teatro siempre las cosas importantes hay que repetirlas 3 veces. Y no tengo un novio que no demanda cuando lo llaman maltratador. Ha quedado claro. Bien, ahora aprovechando este vídeo, les digo una cosa a todos. A todos ellos quiero decirles que no intenten obstruir a la justicia, porque si lo hacen, tendré que imputarles un delito y llevarlos nuevamente al juzgado. Me refiero a que no obstruyan la justicia, no intenten ralentizar un proceso judicial, no recogiendo las notificaciones de cada una de las demandas que tienen interpuestas. Las tienen interpuestas en sus domicilios y las tienen interpuestas en su lugar de trabajo, ya sea Telecinco, sea Antena 3, sea donde sea el lugar de trabajo, las tienen todas o van a ser todas notificadas. Entiendo que ya muchos de vosotros las tendréis. No me gustaría que utilizaran la argucia de me he ido de fiesta, estoy borracho, no la vi, no escuché el porterillo cuando me llamó la Policía Nacional para entregármela. Estoy trabajando en Telecinco, ha venido la Policía Nacional, me meto en el cuarto de baño y desaparezco. No obstruyan la justicia. Si intentan demorar este procedimiento, quiero que sepan que me encuentro con la facultad de poder llevarlos de nuevo a juicio, imputándoles un delito. Así que, por favor, cumplan con la justicia, sean ciudadanos españoles de bien, y cuando les llegue la notificación, la recojan, la firmen y en el juzgado nos esperamos, sentados, mirándonos a la cara los unos a los otros. ¿De acuerdo? Familia, yo creo que poco más. Teníamos que llegar donde llegamos, o tuvimos, mejor dicho, que esperar, porque han sido 3 años y algo de difamación a mi familia y por ende a mi persona, de una forma continuada en el tiempo, y teníamos que esperar a que todo esto terminara. Hay otros muchos que han seguido por otros medios, los cuales también llegará el momento donde se les informe judicialmente. Y necesitábamos tiempo porque ellos han tenido su tiempo de destrozar, de hundir a una familia. Ahora es el momento en el que yo puedo intentar reparar el honor de mi casa, de mi familia, de mi nombre, de mi apellido, de mi persona y resarcir el daño que nos han hecho. Así que si el cartero llama a tu puerta, ábrele.